bendiga, mis amados hermanos, esta noche de cartas generales, ¿verdad? Martes 15 de diciembre, hermanos. Pues bueno, sean todos bienvenidos, Dios me les bendiga y vamos a tener una oración, hermanos, para comenzar. Padre Santo, gracias te damos porque nos permites llegar a este momento del día, sobre todo para disfrutar de tu palabra, de disfrutar de este estudio, Padre. Queremos gozarnos en cada una de las cosas que tú nos quieres decir el día de hoy, Padre, y te agradecemos, Padre, de antemano todo lo que vamos a recibir, pero también te agradecemos lo que hemos recibido en todo este día. Bendice a tu iglesia, Padre, para que nunca se apague el gozo, el hambre, el fuego por tu palabra, Padre, porque queremos en todo tú seas glorificado y exaltado, pero queremos también ser una iglesia obediente, una iglesia sensible a tu llamado, y pues que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, tomando en cuenta que estamos en la parte C, del tema general del capítulo 1 que se llama perseverancia, ¿verdad? La semana pasada hablábamos acerca de siendo tentado por malos deseos, versículos del 13 al 15. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en la parte 3, punto número 3, que se llama recibiendo dones perfectos, y este abarca de los versículos del 16 al 18. Esto para terminar la parte C de este capítulo, hermanos. Entonces acuérdese ahí en su bosquejo que tienen el primer material que yo le compartí. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar. Ahorita vamos a leer los versículos, hermanos, para que tenga la Biblia ya lista, hermanos. Y bueno, Dios, hermanos, fíjese bien, hermanos, Dios no quiere tentar ni ser tentado. Esa fue a la conclusión a la que llegamos la semana pasada. Y bueno, a nadie, hermanos, se le puede ocurrir pensar, y menos aún decir, que Dios da origen a la tentación. Si el hombre entretiene ese tipo de acusación, fíjese bien, peca contra Dios, hermanos, porque no es la naturaleza de Dios. Entonces Dios es el dador de toda dádiva buena y perfecta, y todos sus hijos pueden atestiguar de la bondad y del amor de Dios. Dicen los versículos del 16 al 17. Ponga mucha atención, mi querido hermano. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, Santiago es un pastor que entiende cabalmente los corazones de aquellos que viven dispersos lejos del hogar y de sus antiguas posesiones. Acuérdese a quién le está escribiendo esta carta, hermanos. Bueno, sabe que la suerte de ellos es difícil y que han comenzado a hacer llegar sus quejas a Dios. Como dirigente experto que es, Santiago, hermanos, cuando los aconseja, los llama amados hermanos. ¿Se acuerda el verdadero valor, el valor que tiene de llamarnos hermanos? Lo hablamos en los primeros estudios, ¿verdad? Sobre todo en la introducción, cuando decimos que Santiago utiliza mucho esta frase, amados hermanos o amados míos, ¿sí? Entonces, y les advierte que no deben dejarse engañar. Mire que él quiere, hermanos, que consideren la persona y las características de Dios. Y es ahí donde usted y yo tenemos que aprender algo muy, muy importante en la lectura de la palabra. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos habla del carácter de Dios, nos habla de su naturaleza, de su persona, de sus características. Hay muchas cosas que nos llaman mucho la atención porque nos identificamos con ellas, pero por encima de eso, hermanos, quiero decirle que está Dios mostrándonos su carácter. Dice que los lectores deben saber, hermanos, que Dios no envía a sus hijos penas y pesares para alejarlos de sí. Les da adversidades para que puedan venir a Él y confiar plenamente en Él. Dios no tiene absolutamente nada en común con el mal, hermanos, ya que aborrece lo que no es santo. Por consiguiente, los lectores no deben pensar, hermanos, que Dios causa el mal. Nunca, hermanos, nunca deben de pensar eso. Sin embargo, hermanos, algunos cristianos, fíjese bien, al ser probados, pierden su perspectiva y cuestionan la providencia de Dios.
Y es que cuando hablamos de la providencia de Dios, nos hablamos de eso que ya está trazado, que Dios tiene todo en su perfecto control, pero cuestionamos, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me pasó esto? ¿Por qué no llega esto? Cuidado, hermanos. Mire que si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impide la tragedia y la calamidad? Quizá a veces nos preguntamos eso. El hombre puede multiplicar las acusaciones verbales y no verbales dirigidas contra Dios, pero no debe hacerlo. Hermanos, tenemos que aprender a no hacerlo, porque sí lo hacemos. O sea, estamos en un proceso, hermanos, porque mire que hay cosas en las que usted y yo a veces no estamos de acuerdo con Dios, honestamente. Pero yo siempre he aconsejado algo, hermanos, vaya y dígaselo a Dios, porque si usted va y se lo dice a alguien más, quejándose de Dios, es como el marido, ¿verdad?, que está hablando mal de la esposa con otra persona, o viceversa. O cuando usted habla mal de un amigo, o sea, no, mejor arregle las cosas, háblelas de frente, ¿no? Mire que de eso se trata también con Dios. Sí hay cosas que no están de acuerdo. Mire que cuando yo leo esa parte del Getsemaní, ¿verdad?, en la pasión, a mí me llama mucho la atención la oración de Jesús. Es una oración que de alguna forma manifiesta la naturaleza humana de Jesús cuando le dice, ojalá y no pase de mí esta copa, ¿no? O sea, Padre, y se lo pide 3 veces, pero él dice algo muy importante, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es ahí donde tenemos que aceptar la providencia divina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es agradable, buena y perfecta, ¿no? Muy bien, entonces el hombre, hermanos, puede multiplicar las acusaciones verbales y no verbales dirigidas contra Dios, pero no debe hacerlo. En vez de ello, fíjese bien, debe centrar su atención en quién es Dios. En quién es Dios y qué es lo que Él da. Notemos entonces, hermanos, en nuestro estudio lo siguiente. Inciso A, la bondad de Dios. Ojo, hermanos, Dios es la bondad personificada, hermanos. Dios es la bondad personificada. Es la fuente de todo lo bueno, ya que lo bueno tiene su origen en Él. Dios dio, hermanos, cuando creó el cielo y la tierra. Dios dio al enviar a su Hijo. Dios dio al derramar su Espíritu. Hermanos, las dádivas que Dios pone al alcance de su pueblo son buenas y perfectas, cada una de ellas. Estas dádivas incluyen tanto dones espirituales como materiales. Y bueno, esto es algo muy importante, hermanos, porque al aprender a ver las cosas de esta manera, nos alineamos con el Señor, hermanos. Mire, yo sobre todo aplico mucho este principio en el tema del matrimonio, hermanos. Mire que de repente escucha uno, ¿no?, de que ya se separaron, que tienen problemas matrimoniales. Como todos los matrimonios, hermanos, todos los matrimonios de repente tienen sus fricciones, ¿verdad? Mi esposa y yo de repente no estamos de acuerdo con algo. Y eso es parte de la dinámica, hermanos. Pero de eso a prácticamente yo cambiar a mi esposa por otra o viceversa, hermanos, eso ya es pecado. Eso ya entra en un rango muy, muy triste. Porque finalmente cuando usted haya esposa, dice la Biblia, haya el bien. Y más allá de eso, hermanos, es la provisión de Dios. Cuando leemos en Génesis que Dios le da a Adán una ayuda idónea, básicamente eso es lo que sucede cuando usted haya esposa, sobre todo el varón, porque es la provisión de Dios. Cuando aprendemos a ver lo que tenemos, y me refiero a la relación conyugal e incluso a los hijos, el trabajo, tantas cosas que tenemos, en virtud a la provisión de Dios y en virtud a la naturaleza de Dios, porque sí, gracias a Dios, pero ¿quién es Dios? Me explico. Porque muchas veces damos gracias a Dios, pero a ese Dios casi no lo conocemos. Nada más sabemos que viene de allá, pero no lo conocemos. Entonces tenemos que crecer en conocer la naturaleza de Dios. Oiga, va a tener más sentido y mayor sentido el saber que Dios nos manda las cosas, porque el solo hecho de a veces decir, bueno, Dios me la mandó, a veces pasa, hermanos, que cuando los matrimonios, ¿verdad?, se quieren separar, ¿verdad?, como dice aquel pastor, ¿verdad?, no, pues a mí llegan y me dicen, pastor, es que no resultó, ¿verdad?, y resulta que hay un testimonio de un hombre que va y se la lleva a sus papás, ¿no? No, tenga, porque su hija y no sé qué, y los papás la regresan, ¿no? Y dice este pastor, dice, oye, es que eso fue lo que tú agarraste. O sea, finalmente Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Porque muchas veces se elige mal, pero
hay algo muy importante en esto, hermanos, en esa capacidad que tenemos de elegir, de alguna forma, ¿verdad? Dios pues quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su bondad, quiere mostrar su misericordia, su gracia, ¿verdad? Y bueno, podemos sobrellevar la vida, incluso de pareja y mil cosas, matrimonio, los hijos, pues sí, pensando que todo viene de Dios. El problema aquí, hermanos, es que de repente nos frustramos por lo que tenemos. Porque somos egoístas, porque pensamos que merecemos algo mucho mejor, mejores hijos, mejor cónyuge, mejor trabajo, pero sí estamos conscientes de que viene de Dios. Ahora, el dato aquí está, hermanos, en el hecho de pensar que el que te lo da tiene un carácter y tiene un propósito y tiene toda una intención, sobre todo, como dice Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Cuando conocemos a Dios, su propósito, su naturaleza, fíjese que nuestro pensamiento se eleva más de solamente pensar, bueno, Dios me lo dio, pero no estoy de acuerdo. No, Dios me lo dio y es con un propósito. O sea, va más allá mi entendimiento, mi razonamiento respecto a las cosas que tengo. Entonces, hay que centrarnos por eso, hermanos, en el carácter de nuestro Dios. Entonces, ya dijimos que estas dádivas, hermanos, mire que las dádivas que Dios pone al alcance de su pueblo son buenas y perfectas cada uno de ellas. Estas dádivas incluyen tanto dones espirituales como materiales. Entonces, todas las cosas nos vienen de la mano de Dios, hermanos, ya que de Él recibimos tanto la prosperidad como la adversidad. Sí, hermanos, Dios envió a su pueblo pruebas, que a veces toman la forma de una calamidad, como lo dice el profeta Amós al pueblo de Israel en el capítulo 3, verso 6 de Amós. Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Qué interesante, ¿no? Hermanos, Dios está totalmente en control de cada situación y sabe qué es lo mejor para sus hijos. En serio, hermanos, el problema es cuando tenemos una percepción errada de nosotros mismos, pensando que nos merecemos no sé qué, hermanos. Tenga cuidado, porque esa es una corriente mundana de sentirse superior, ¿verdad? Ahora sí que, como diría Pablo, ¿verdad? Que no tengamos un concepto de sí más alto que el que debemos de tener, porque el riesgo que se comete, el riesgo que se corre con esa idea es estar infeliz por lo que se tiene. Y todo el tiempo estás así como que esperando no sé qué o viendo lo de no sé quién. Y eso es una vida muy infeliz. Por eso Santiago, hermanos, se enfoca mucho más al carácter de Dios. Dios es bueno y lo que tienes es por su gracia y su misericordia. Mira que el cónyuge que tienes es por gracia y misericordia. Los hijos que tienes es una gran bendición. La iglesia en donde te tocó estar, donde te tocó nacer espiritualmente, es por la gracia de Dios. El pastor, tus hermanos, son por la puritita gracia de Dios. Entonces, valoremos las cosas de acuerdo de dónde vienen. Vienen de Dios y ¿qué crees? Es bueno. Es bueno. Es lo mejor que Dios nos pudo dar. Entonces, eso cambia mucho nuestra perspectiva, hermanos. Entonces, por eso es importante que los matrimonios y todos, ¿verdad? Aprendamos a ver las cosas y a nosotros mismos como quién es Dios y cómo las ve Él. Porque cambia nuestra percepción, hermanos. Créanmelo, hermanos, es importante. Por eso Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Inciso B, hermanos, el carácter de Dios. Mire, después de hablar acerca de las dádivas, Santiago procede a hablar acerca del dador, es decir, acerca de Dios mismo, hermanos. Las dádivas buenas y perfectas vienen del cielo, del Padre de las luces. El escritor alienta, hermanos, al lector a mirar hacia el cielo, donde de día verá la brillante luz del sol, y de noche la luz que se refleja en la luna y las titilantes estrellas, y las titilantes estrellas. Dios es el creador de estas luminarias celestes. Él mismo no es otra cosa que luz, hermanos, como dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, que es uno de mis textos favoritos, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por ende, no puede existir la oscuridad ante la presencia de Dios. En esta luz, Dios exhibe su santidad, bondad, amor, integridad e inmutabilidad. Él no cambia. Santiago llama a Dios Padre de luces.
y usa esta expresión idiomática para ilustrar la estabilidad absoluta de Dios. Y bueno, digo idiomática porque de alguna forma esto podría parecer un hebraísmo, Padre, Padre eterno, Padre de esto, Padre del otro, ¿no? Es una forma, es una expresión idiomática. Muy bien, entonces Dios no varía como las luces cambiantes. El ser, la naturaleza y las características, Dios no varía como las sombras, dije las luces, las sombras cambiantes. El ser, la naturaleza y las características de Dios son inalterables, como lo leemos en Malaquías 3:6, que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué hermoso pasaje, hermanos. Ahí subrayelo en su Biblia, ¿verdad? Estos hermosos pasajes que nos recuerdan la inmutabilidad de nuestro Dios. A medida que la tierra y el sol, la luna y las estrellas se mueven en sus cursos preordenados, observamos la acción recíproca de la luz y la oscuridad. Por ejemplo, hermanos, el día y la noche, o las fases menguantes o crecientes de la luna, de los eclipses y los movimientos de los planetas. La naturaleza está sujeta a la variación y al cambio, ¿sí? Que por cierto, acuérdese que por ahí de entre mañana y el día 21 se van a ver los planetas Júpiter y Saturno. Van a crear una estrella muy grande, que es la famosa estrella de Belén. Esa se ve cada 800 años, así es que no se la pierdan. Y bueno, estas cambian cada 800 años. Hay un momento en el que se ponen al mismo, ¿cómo se podrá? Se alinea con la Tierra. Entonces ese fenómeno crea una luz muy grande. Por eso muchos creen o piensan que es la estrella de Belén. Pero no sucede así con Dios, hermanos. Él es el Padre de las luces celestiales, quien es luz siempre y no cambia. Y Él tiene un interés permanente en sus hijos. Esto está como para compartírselo a aquellos que andan buscando los planetas y la alineación de los planetas, ¿verdad? Y ay, es que me fue tan bien que se me hace que los planetas se alinearon, ¿verdad? No, mira, mejor busca al dueño de los planetas, al que no cambian. Los planetas ahorita pueden estar aquí y al rato pueden estar quién sabe dónde. Dios no cambia. Dios es el Padre de todo eso. Versículo 18, hermanos. Versículo 18. Muy bien, bueno, la última frase dice: Él es el Padre de las luces celestiales, quien es la luz siempre y no cambia, y Él tiene, fíjese bien, un interés permanente en sus hijos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Versículo 18, hermanos, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué bonito versículo, hermanos. Ahorita que lo vayamos desmenuzando poco a poquito. Fíjese que Santiago, hermanos, llama a Dios Padre de las luces. Sin embargo, da a entender, hermanos, que Dios es nuestro Padre, aunque omite la palabra en este versículo 18. Santiago emplea, hermanos, el concepto de hacer nacer. Hacer nacer. La paternidad, hermanos, es parte de la naturaleza de Dios. Él es Padre de Jesucristo y por su intermedio también nuestro Padre. Inciso A. Vamos a desmenuzar paso a pasito el texto, hermanos, para que vayamos entendiendo y disfrutando este pasaje. Versículo 18, ¿no? Inciso A. Él de su voluntad nos hizo nacer. Mire qué bonita expresión. El verbo de esta oración, hermanos, está en la expresión nos hizo. Nos hizo. Esta es una posición que indica que el énfasis recae sobre dicho verbo. Hemos nacido, hermanos, por obra de su voluntad salvadora. Y dado que Dios mismo es el inalterable, su voluntad misericordiosa no puede ser abatida. Nosotros no lo escogimos a Él. Al contrario, Él nos escogió a nosotros mismos y nos salvó de la muerte. Nos dio vida, nueva vida en Cristo Jesús. ¿Se acuerda cómo comienza, hermanos, el Evangelio de Juan? Qué bonito cuando, creo que es el versículo 13 del capítulo 1, si mal no recuerdo, hermanos, donde dice, 12 y 13, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego me encanta el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de varón, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
¿verdad? Por la voluntad de Dios fuimos engendrados para ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, nosotros no lo escogimos a Él, al contrario, hermanos, Él nos escogió a nosotros y nos salvó de la muerte, nos dio vida en Cristo Jesús. El versículo 15, hermanos, si usted recuerda, Santiago describe al pecado dando a luz como la muerte, ¿se acuerda? Bueno, en el versículo 18 afirma que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios es nuestro creador, hermanos, pero también nuestro redentor. Y en este versículo el contexto favorece la interpretación de que Dios, hermanos, fíjese bien, es nuestro recreador. En otras palabras, Él nos da vida, nueva vida, por medio de un nacimiento espiritual. Como lo leemos más adelante del pasaje que leí de Juan, capítulo 3, que es básicamente esa plática teológica profunda, que al ser Nicodemo, sí, está Jesús hablando con Nicodemo, y bueno, el Señor Jesucristo, tomando en cuenta de que Él es maestro de la ley, comienza a hablar pues en un nivel muy elevado de teología que pues obviamente Nicodemo debía haber sabido, y de hecho Jesús le dice, oye, eres maestro de la ley y no entiendes esto, ¿verdad? Cuando le está hablando de nacer de nuevo y todo esto, y Nicodemo no entiende, pero se está refiriendo a esto, porque pues ¿cómo vamos a ver el reino de los cielos? Pues tienes que nacer de nuevo, Jesús le dice. Inciso B, hermanos, por la palabra de verdad. Pablo utiliza esta expresión varias veces, hermanos, por ejemplo en 2 carta a los Corintios 6:7, Efesios 1:13, Colosenses 1:5 y 2 Timoteo 2:15, que es el que más conocemos, ¿verdad? Cuando dice, preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice que usa bien la palabra de verdad, ¿no? En esa última frase. Y bueno, hermanos, ahí tiene usted las referencias bíblicas. Por tiempo no los leo, hermanos, sino para que ya en casita con calma, usted viendo ahí la notita que yo le dejo, usted se pone a leer, hermanos. Mire que la misma se refiere al Evangelio. Sí, la palabra de verdad pues se refiere al Evangelio, tal como lo explica Pablo en su carta a los Colosenses. Cuando este Evangelio es proclamado, Dios regenera al pecador y lo reforma, haciendo de él una nueva creación. Mire que en 2 carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, acuérdese cuando dice que habla de una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y también en Colosenses 3:10, cuando dice cuando habla de un nuevo hombre, como un nuevo nacimiento por el Evangelio. Inciso C, hermanos, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué interesante es esto, hermanos. Fíjese que Dios nos creó, nos regeneró y nos renovó. Somos obra de sus manos, su posesión preciada. Sí, hermanos, Santiago dice que somos una especie de primicia. En la óptica del Antiguo Testamento, hermanos, las primicias eran santas y pertenecían a Dios. El primogénito de hombre o de ganado, los primeros productos de la viña, de la huerta y del campo. Ahí están todas las referencias bíblicas a lo que acabo de mencionar, hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Antiguo Testamento, hermanos, también, mire, los profetas comenzaron a usar esta expresión en un sentido figurado. Jeremías, por ejemplo, escribe: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Jeremías 2:3. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, los cristianos son las primicias de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Pablo usa mucho esta expresión acerca de, esta es primicia de esta iglesia, primicia de esto, primicia del otro. Hermanos, más allá de que usted cuando lee, por ejemplo, vamos a Romanos 11:16. Fíjese bien, hermanos, Romanos 11:16. Lo voy a leer rapidísimo, hermanos. Alguna referencia sí vale la pena leerlas, hermanos, sobre todo para recalcar algún dato. Si las primicias son santas, fíjese bien, hermanos, también lo es es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Cuando habla de la salvación de los gentiles, hermanos, ojo, en Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Primer fruto de Acaya para Cristo. Muy bien, entonces hay otro pasaje en la primera carta a los Corintios 16:15. Primera carta a los Corintios 16,
15. A ver, déjame llego. Dice de la siguiente manera. Hermanos, ya sabéis de que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Interesante, hermanos. Mire que en su epístola, hermanos, Santiago nos llama primicias de sus criaturas. Podemos entender lo que Pablo escribe al respecto como los primeros en Acaya, en este caso la familia como dice, de Estéfanas, ¿verdad? Pero en un momento, en un grado más profundo, somos la primicia en relación a la creación. Entonces se puede entender de las dos maneras. Por eso en su epístola Santiago nos llama primicia de sus criaturas. Sí, hermanos, pertenecemos a la incontable multitud, óigalo bien, hermanos, entre paréntesis, simbólicamente representada por los 144,000, según Juan en el Apocalipsis, que son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. Interesante dato, hermanos, ¿eh? ¡Qué gran honor, hermanos! ¡Qué gran honor! Somos las primicias de Dios y por tal razón, santos. Es decir, hermanos, Dios nos ha escogido de entre todas las criaturas para ser santos y nos ha dedicado a sí mismo. Pertenecemos a Dios, hermanos, por lo tanto, nadie piense nunca que Dios puede buscar que nos extraviemos. Esto es imposible porque Él es santo y nosotros, sus primicias, compartimos su santidad. Quiero compartir dos reflexiones rapidísimas, hermanos, de estos breves pasajes. Bueno, estos pasajes, algunas reflexiones finales sobre estos versículos. Punto número 1, hermanos. Mire que el escritor es un hombre que manifiesta un interés especial, hermanos, en la creación de Dios. Y observa los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, él menciona las olas del mar, el viento, el sol que nace, el calor del día, las flores del campo y las luces celestiales del firmamento. Santiago, hermanos, sabe que él es parte de la creación de Dios, que Dios le sostiene y que el amor de Dios es constante e inmutable. Dios demuestra, hermanos, esto dándonos dádivas buenas y perfectas. Recordemos, hermanos, la voz de Jesús cuando habla del esplendor de los lirios del campo, hermanos, ¿se acuerda? Ya en Mateo 6:30, cuando dice, y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren que con esto también yo quiero, miren, hermanos, ahora con esta pandemia, hermanos, nos hemos perdido muchas cosas. Qué bendición para los que tienen un gran patio, hermanos, y que pueden salir un poquito a ver las estrellas, el cielo, hermanos. Nosotros, pues a lo mucho, pues salimos aquí, abrimos la ventana o salimos aquí al pequeño jardín que tenemos allá afuera, hermanos, que no es gran cosa. Pero qué tremendo, hermanos. En alguna ocasión yo escuchaba una reflexión de alguien que no era gran teólogo, hermanos. Era un hermano de un lugar allá donde yo llegué a ir, allá en la Sierra de Durango. Y yo le comenté en alguna ocasión de él. Ese hermano ya era un hermano ya mayor, hermanos. Se llamaba hermano Pedro. Y era un hombre de campo, hermanos. Tuve la bendición de hospedarme en su casa. Y era padrísimo, hermanos, estar con él. Porque era platicar con él de cosas del campo. Y te enseñaba cosas y te decía que por qué pasaba esto, por qué pasaba lo otro. Y se reía. Era un hombre muy discreto, pero cuando hablaba del campo él se gozaba. Un hombre que tenía una visión, hermanos, envidiable, hermanos, una cosa impresionante, una audición envidiable, una salud tremenda, hermanos, un hombre que de alguna forma, falleció ya mayor. Estoy hablando de un hermano que conocí hace más de 20 años. El punto está, hermanos, en que con tanta modernidad, hermanos, con tantas cosas que nos entretienen, con tantas cosas que incluso cómo trabajamos para obtenerlas, pero nos roba mucho el ver la naturaleza, hermanos. Como este salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, ¿verdad? O sea, estos salmistas que veían el cielo y sus reflexiones teológicas eran a partir de la creación de Dios. Era a partir de apreciar lo que Dios había creado. Hoy en día ya no hay tiempo ni de eso, hermanos. Estamos tan metidos en las cosas
materiales, en las cosas tecnológicas, ¿verdad? Que nos hemos perdido de muchas bendiciones, hemos dejado de apreciar su creación. Ha habido mucha violencia contra los animales, ha habido mucha irresponsabilidad, hermanos, en el medio ambiente. Y yo no sé usted, hermanos, cuando vemos, bueno, a mí me encantan los documentales que tienen que ver con la naturaleza. Yo me acuerdo haber comprado un video, una película que se llama La Marcha de los Pingüinos, y es un documental sobre los pingüinos emperadores, así se llaman. En una grabación no supe decir qué tipo de pingüino, pero son pingüinos emperador, hermanos. No hay gran cosa que oír, hermanos, más que el sonido de los animales, el proceso cuando se embarazan. Es impresionante cómo los machos se quedan a cuidar el huevo mientras las hembras van por semanas, ¿verdad?, a conseguir comida. Ellas comen, lo mastican, se lo tragan y pasan otras semanas para regresarse. Y mientras el papá tiene que cuidar el huevo porque pasan por tormentas de hielo, y es impresionante la manera en cómo se juntan para protegerse. Y entre que llega la mamá, nace el polluelo o nace este pingüino bebé. Y es impresionante cómo la mamá llega y reconoce al esposo y al polluelo. Llega y luego regurgita. Fíjese todo lo que trae aquí el alimento adentro. Y eso es lo que le da de comer a su bebé, incluso a su pareja, ¿verdad? A su pareja. Y es ahí donde vemos, hermanos, la misericordia de Dios. Ahí vemos cosas tan maravillosas, pero nos hemos perdido mucho de eso. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a ver el carácter de Dios desde todo lo que Él ha creado. Acuérdense que la revelación de Dios, hermanos, hay una revelación según la teología, que es la revelación general, que tiene que ver con la creación, ¿verdad? Por eso para Pablo dice que no hay pretexto para todo aquel que dice, bueno, ¿y qué pasó con nuestros ancestros, los aztecas? ¿Qué va a pasar con ellos? No, hombre, Dios se manifestó a través de su creación, la revelación general, pero también Él se revela por la medio de la revelación escrita, que es la palabra de Dios, y por último la revelación absoluta, que es por medio de Jesucristo, según Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y tenemos que aprender a conocer a Dios, hermanos, con todos los recursos que Él nos ha dado. Y por último, una cosa pequeñita, hermanos. Mire que Dios no solamente nos ha dado su creación para que nuestros ojos físicos puedan ver su cuidado amoroso. También nos ha confiado su revelación especial, es decir, la palabra de verdad. Bueno, decíamos la revelación general y la revelación especial, o la revelación escrita, que es la palabra de verdad. Y por medio de esas palabras sabemos que somos un pueblo privilegiado, hermanos. Nosotros somos el pueblo mismo de Dios. Lo somos ahora. Dios nos ha escogido. ¿Y qué cree? Qué gran privilegio, hermanos. Medite mucho en lo que usted es, en lo que usted tiene. Medite en todo. Vea a su alrededor. Vea a su alrededor. No porque le falte quizás ahorita algo de salud. No porque quizás le falte ahorita algo de plata, como dicen, ¿verdad? Dinero, trabajo. No significa que Dios lo ha abandonado. Jamás piense eso. Dios es bueno. Y es una prueba, hermanos. Son pruebas las que pasamos cuando pasamos por momentos difíciles. Y aún en medio de ellas, Dios está con nosotros mostrándonos su bendición. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te doy por esta reflexión que hemos tenido de la carta de Santiago. Gracias por tu bondad, gracias por tu naturaleza que te has manifestado a nosotros, que no lo merecemos, Dios. No merecemos disfrutar de esta hermosa revelación, de tu palabra, mucho menos de Cristo, Padre. Pero gracias te damos por ello. Gracias, Padre, porque no nos has dejado en todo este tiempo, Padre. No nos has dejado, pese a lo difícil que ha sido este año. Has tenido misericordia de nosotros. Hemos sufrido, Padre. Nos ha lastimado el hecho de que algunos seres amados se han adelantado. Pero también nos duele que los que se han quedado, que seguramente están pasando por un duelo, Dios. Pero en medio de todo esto sabemos que tú eres bueno, porque tú tienes todo bajo tu perfecto control y vas a proveer para que todos salgamos adelante. Padre bendito, ayúdanos, mi Dios, a no perdernos en medio de esta lucha por seguir adelante en la vida. Porque no podríamos hacerlo, Padre, si tú no nos ayudaras. Pero como tú siempre estás con nosotros, tenemos la garantía de permanecer fieles. Mi Dios, que estas fechas navideñas sean de bendición, sobre todo recordando y valorando todo lo que nos has dado, Padre,
y de antemano agradeciéndote las cosas que vendrán, porque sabemos que vienen de tu parte y queremos glorificarte siempre por todo ello. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Y bueno, hermanos, vamos a volvernos a ver en los estudios de cartas generales, si Dios nos lo permite y Dios nos da vida y nos da permiso, hermanos. Bueno, hasta el día 12 de enero, hermanos, del 2021. Si Dios tiene misericordia de nosotros y si es la voluntad de Dios, nos volvemos a presentar por medio de estos videos, hermanos, para seguir estudiando la carta de Santiago, hermanos. Y bueno, pues yo le invito a que por favor, pues no se deje de conectar, hermanos, a sus grupos de oración, ¿verdad? A sus grupos de estudio bíblico con departamentos, y no deje de ver, hermanos, las transmisiones. El día de mañana tenemos Lo que Creemos. Conéctese, hermanos, va a ser de gran bendición. Nuevamente le invito, mande su video, hermanos, va a ser de gran bendición. Mándeselo a mi hermano Juan Carlos para que el día 31, hermanos, que es el último día, tengamos un video bonito, hermanos, de toda la iglesia agradeciendo a Dios y poder cerrar el año dando gracias a nuestro Dios. Hermanos, el día viernes lo espero al culto de oración unido al punto de las 6 de la tarde y a la retransmisión a las 8 de la noche. El día jueves, hermanos, este jueves tenemos un sermón evangelístico. No se lo pierda, comparta el evangelio y tampoco deje de diezmar, deje de ofrendar, hermanos. Aparte un poco de lo mucho que Dios nos da y hágalo con un corazón alegre. Dios me les bendiga, hermanos, que descansen y hasta la próxima, hermanos. Bye.